Hola, bienvenidos a este video, donde hablaremos sobre nuestro tema, la célula. Como introducción, Bienvenidos, el día de hoy hablaremos de la célula eucariota, aquella unidad básica y fundamental de la que estamos compuestos todos los seres vivos. Existen dos tipos de célula eucariota, la animal y la vegetal, cuya diferencia principal es la presencia de una pared celular en la vegetal y la ausencia en la animal. Dichas células se originaron a partir de dos endosimbiosis. La primera fue la fusión de dos procariotas, una arquea y una bacteria que colaboraron metabólicamente, donde la arquea en determinado momento desarrolló organelos membranosos, lo que hoy conocemos como la mitocondria, dando origen a la célula animal. Mientras que la célula vegetal se dio cuando esta célula nueva hizo simbiosis con una célula con clorofila, originando los cloroplastos. A continuación, hablaremos de las estructuras específicas con funciones especializadas que conforman la célula. El núcleo, organelo que contiene la mayoría del material genético de la célula organizado en macromoléculas de ADN denominadas cromosomas. Está rodeado por una membrana con poros que permite el pasaje selectivo de determinadas moléculas como las proteínas y ácidos nucleicos hacia el interior o exterior del núcleo. Es uno de los organelos fundamentales de la célula, ya que es indispensable para alcanzar altos niveles de complejidad de la vida, como somos nosotros, los seres pluricelulares. Dentro del núcleo de la célula hay una región muy específica denominada nucleolo, la cual no contiene cromosomas. Lo que contiene es la maquinaria necesaria para el ensamblaje de los ARN ribosomales de la célula. Estas moléculas de ARN son entonces transportadas a través de los poros nucleares al citoplasma y pasan a formar parte del ribosoma, donde reside el mecanismo de síntesis de las proteínas. Estos ARN ribosomales guían a los ARN mensajeros en los ribosomas y ayudan a la transducción de la proteína. Asimismo, no producen proteínas. Esto quiere decir que son ARN no codificantes que ayudan a los ARN mensajeros en el proceso de transducción de las proteínas. Estos ARN, al igual que los ARN mensajeros, se producen en el núcleo, pero los ARN ribosomales se sintetizan específicamente en el nucleolo, que es una región muy concreta del núcleo celular. El citoplasma de la célula eucariota se encuentra entre la membrana celular y la membrana nuclear, formado por un líquido gelatinoso que se le conoce como citosol. El citosol está formado por una mezcla de proteínas coloidales que incluyen enzimas, carbohidratos, pequeñas moléculas de proteínas, ribosomas y ácido ribonucleico. El citosol conforma aproximadamente el 70% del volumen de una célula y proporciona un medio o base en donde los organelos celulares y otras estructuras pueden llevar a cabo sus funciones. Es importante ya que el citoplasma es una función integral tanto para las células eucariotas como procariotas, siendo su función la de alojar y mantener un entorno óptimo para los organelos celulares. Ribosomas son organelos celulares encargados de sintetizar proteínas a partir del ARN mensajero. Están formados por ARN ribosómico y proteína, descubiertos por Albert Clark en 1943 y renombrados en 1958. Su función principal es reducir el ARN mensajero en proteínas utilizando ARN transferente para ensamblar aminoácidos. Existen diferentes tipos: eucariotas, procariotas, mitocondriales y plastidiales. Los eucariotas son grandes, se encuentran en el citosol y retículo endoplasmático rugoso. Los procariotas son pequeños e igual manera se encuentran en el citosol. Mitocondriales, en las mitocondrias similares a los ribosomas procariotas. Plastidiales, en plastos de plantas y algas. Retículo endoplasmático es una red de membranas interconectadas en el citoplasma, en el cual se divide en retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso y envoltura nuclear. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas para exportar o incorporar en membranas. En el liso produce lípidos y regula su distribución, y el nuclear conecta el retículo endoplasmático pero con funciones distintas. Sus funciones principales son la síntesis de proteínas y lípidos y el metabolismo de lípidos. Mitocondria. La mitocondria produce la mayor parte de la energía de la célula y cuentan con su propio material genético que difiere del material genético del núcleo. Las mitocondrias sirven como almacén de iones, moléculas de agua y proteínas. Ellas se encargan de producir la energía química para la célula, síntesis de ATP. Para ello debe oxidar metabolitos mediante fosforilación oxidativa, generando un altísimo porcentaje de la energía producida por la célula. Sirven como almacén de iones, moléculas de agua y proteínas. Microtúbulos ayudan a mantener la forma de una célula. También ayudan a que los cromosomas se muevan durante la multiplicación celular y que unas estructuras pequeñas que se llamen organelos celulares se muevan dentro de la célula. Estructuras especializadas de las células eucariotas que ayudan al desplazamiento, como por ejemplo en los espermatozoides. Los lisosomas son organelos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Los lisosomas están implicados en varios procesos celulares.
celulares. Son los encargados de reciclar restos celulares de desechos. Pueden destruir virus y bacterias invasoras. Si la célula es dañada y no puede ser reparada, los lisosomas participan en el proceso de autodestrucción conocido como muerte celular programada o apoptosis. El aparato de Golgi, sacos pequeños planos apilados formados por membranas dentro del citoplasma de la célula. Elabora proteínas y moléculas de lípidos para su uso en otros lugares dentro y fuera de la célula. Es un organulo celular también llamado complejo del Golgi y cuerpo de Golgi. Este tiene como función recibir lípidos y proteínas del retículo endoplasmático y las distribuye a los diferentes destinos celulares, por lo general modificándolas durante el viaje. Su estructura está constituida por un conjunto de sacos en forma de discos, algunos fenestrados y planos llamados cisternas golgianas. Cisterna cis es la más interna y próxima del retículo endoplasmático rugoso. Cisterna intermedia son aquellas que se encuentran en la zona intermedia del aparato de Golgi. Cisterna trans se halla más próximo a la membrana plasmática. Los centriolos son organelos tubulares que se encuentran en el citoplasma de las células de animales, cerca de la membrana nuclear. Tienen como función organizar los microtúbulos, que son sistemas esqueléticos de la célula. Este ayuda a determinar las localizaciones del núcleo y otros organelos celulares. Los centriolos son organulos tubulares que se encuentran normalmente en el centrosoma, un área del citoplasma cerca del núcleo. Son estructuras compuestas de microtúbulos y estos centriolos son importantes para la división celular, así como la célula para empezar a dividirse. Los centriolos viajan hacia adentro de polos opuestos del núcleo. La membrana plasmática, también llamada membrana celular, se encuentra en todas las células, separa el interior de la célula del ambiente exterior, en bacterias y en células de las plantas. Hay también una pared celular que se une a la membrana plasmática en la superficie del exterior. La membrana plasmática se compone de una bicapa lípida. La membrana plasmática regula el transporte de materiales que entran y salen de la célula. La función es diferente. Una de ellas es transporte de nutrientes dentro de la célula y otra es el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. Peroxisomas. Los peroxisomas son orgánulos que cumplen funciones metabólicas y a veces presentan inclusiones cristalinas en su interior, ya que contienen una gran cantidad de enzimas. Son fundamentales para la célula debido a que convierten el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, lo cual evita que esta sustancia tóxica dañe otras estructuras celulares. Vesículas secretoras. Son orgánulos membranosos que contienen sustancias químicas sintetizadas por la célula, como proteínas, hormonas, enzimas, neurotransmisores y otros compuestos bioactivos. Son fundamentales dentro de la comunicación celular, ya que permiten la comunicación entre células a través de la secreción de hormonas, neurotransmisores y otros señalizadores. Controlan la liberación de enzimas y hormonas que regulan los procesos metabólicos. Secretan sustancias químicas que ayudan a combatir infecciones. Centrosomas. Los centrosomas son orgánulos que se encuentran compuestos por una pareja de centriolos rodeados de una matriz proteica llamada centrosoma. Los centrosomas son fundamentales para la formación del desarrollo embrionario, regulan la proliferación y diferenciación celular, mantienen la forma y estructura celular y participan en la respuesta a señales externas. La pared celular es una cubierta rígida que recubre la membrana plasmática de algunas células, separándola del exterior. Las células que la contienen son las plantas, bacterias, algas, arqueas y hongos. Además de aportar rigidez, su función también consiste en mantener una relación entre el interior de la célula y el entorno. En el caso de hongos y plantas, también sirve de soporte a los tejidos y más partes de la célula. El material de la pared celular depende del tipo de célula. La pared desempeña un papel muy relevante como barrera física que los patógenos deben superar para colonizar las células vegetales, pero también es una estructura dinámica que modifica durante el proceso de infección o en respuesta a estrés ambientales, alterando su integridad estructural. Plasmodesmos. Los plasmodesmos son canales en las paredes celulares de las plantas que permiten el paso de moléculas entre células, facilitando la comunicación y el transporte de sustancias como agua, azúcares y hormonas. Son esenciales para el desarrollo y defensa de las plantas, regulando su permeabilidad mediante la calosa y proteína. Pueden cerrarse en respuesta a daños o infecciones, controlando así el flujo de sustancias entre células. El citoesqueleto es un término que se utiliza para hacer referencia a una amplia red de proteínas intracelulares filamentosas o tubulares con una morfología y composición variable, que se encuentran dispersas en el citoplasma de una célula, formado por tres componentes estructurales y funcionales. Los microfilamentos, que son los componentes más pequeños del citoesqueleto, constituidos por filamentos finos de actina. Los microtúbulos, que están formados por túbulos huecos que están constituidos por largas cadenas de la proteína tubulina. Y los filamentos intermedios, que poseen un diámetro un poco mayor y son más rígidos en comparación de los microfilamentos. Vacuola. La vacuola es un organelo presente en las células vegetales. Es una estructura membranosa que contiene un líquido llamado jugo vacuolar. Se encuentra separada del citoplasma
por una membrana llamada tonoplasto. La vacuola se le conoce como el basurero de la célula. Las funciones de la vacuola se dirigen al almacenamiento de sustancias como agua, iones, carbohidratos, proteínas y otros. Poseen enzimas que digieren las sustancias almacenadas, reciclan componentes celulares dañados o innecesarios, mantienen el equilibrio osmótico dentro de la célula y además almacenan componentes químicos que defienden a la célula contra patógenos. Plastos. Los plastos son organulos en células vegetales y algas, responsables de funciones como la fotosíntesis, almacenamiento de nutrientes y síntesis de pigmentos. Existen varios tipos. Proplastos, incoloros que pueden diferenciarse en otros plastos. Cloroplastos, realizan fotosíntesis y contienen clorofila. Leucoplastos, almacenan almidón, lípidos y proteínas. Cromoplastos, contienen pigmentos carotenoides responsables del color en flores y frutos. Tienen ADN circular, se replican y se adaptan a condiciones ambientales. Como conclusión, debemos entender que los organelos son estructuras especializadas dentro de las células que cumplen funciones específicas y esenciales para el mantenimiento de la vida celular. Cada uno, desde las mitocondrias encargadas de la producción de energía hasta el núcleo que almacena la información genética, contribuyen de manera coordinada al funcionamiento eficiente de la célula.